Hola, buen día, tengan todos ustedes. Dios les bendiga grandemente. Es un placer llegar a todos ustedes que siguen firmes en el proyecto 70 Semanas con Cristo. Hoy quiero aprovechar la oportunidad de llegar a ustedes a través de este medio para compartir algunas palabras de ánimo, para encontrar juntos un refrigerio en las Escrituras, algo que nos ayude en nuestro diario vivir. Saben, hermanos, hoy más que nunca es necesario ir a las Escrituras para encontrar una respuesta correcta en Dios. Cuando comenzamos la vida cristiana, todas las enseñanzas que recibimos las adoptamos quizás en automático. Creemos que nuestros guías espirituales no tienen intenciones de enseñarnos algo falso, y quizás eso es cierto. Pero lo que sí también es cierto es que algunas veces lo que nosotros recibimos como enseñanza no necesariamente es algo bíblico. Hoy, más que nunca, es necesario decir lo que yo creo es bíblico, especialmente si hablamos de la fe. Por ejemplo, la mayoría de las personas dicen que tienen fe en Dios o que creen en Dios. Tú le preguntas a alguien en la calle, oye, ¿tú crees en Dios? Generalmente te responderán que sí. Pero la mayoría de las personas lo que están respondiendo es, yo creo que existe Dios. A esto se le llama una fe intelectual. Es decir, la información solo me llega a la cabeza. Y de manera racional yo llego a la conclusión que debe existir un Dios en algún lugar. Por eso respondo que creo en Dios. Hay otro grupo numeroso de personas que sí tienen fe, que quizás son honestos, sinceros, pero su fe está dirigida a algo falso. Puede ser fe en un líder, puede ser fe en una religión, en un santo o una imagen o una representación falsa de Dios. Afortunadamente, habemos otro grupo de personas que tenemos una fe genuina en la persona correcta, que es Dios. Y en esto vamos a indagar un poco en las Escrituras, sobre ese tercer grupo de personas, sobre aquellos que tenemos una fe genuina, vuelvo a repetir, en la persona correcta, que es Dios. Y para esto vamos a empezar por definir qué es la fe. Ya dijimos que algunos tienen una fe intelectual, es decir, creen que existe Dios. Algunos sí tienen una fe genuina, pero está depositada en algo falso. Y vimos también que hay otro grupo de personas que tenemos una fe genuina en la persona correcta, que es Dios. Entonces, entremos en materia y definamos qué es la fe. Tal vez el pasaje más claro respecto al tema es Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11:1 nos dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos enseña que tener fe en Dios no es simplemente saber que Dios existe, sino una confianza total en Dios y sus promesas. Un dicho en el mundo dice, ver para creer. La fe sería totalmente contrario a esta idea. El versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos nos dice, creer sin ver. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. El capítulo 11 de Hebreos enseña muy claramente este principio de creer sin ver. Vamos a leerlo.
Vamos a leer el capítulo 11 del libro de Hebreos. Ya leímos el versículo 1 que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí en el versículo 3 en adelante entra en materia y es algo que nosotros quizá ya hemos leído muchas veces, pero vamos a volver a leer. Y comienza el versículo 3 diciendo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David,
así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este es quizá, mis hermanos, el pasaje más profundo respecto a la fe. Algunos le han llamado como el salón de la fama de los héroes de la fe. Y si ustedes notan, en cada ejemplo que este pasaje da, hay algo que no se veía. Hay una parte en la que un hombre creía en Dios, le creía a Dios, aunque no tenía forma de comprobar ciertas cosas. Por ejemplo, llama mi atención, y aunque todos tienen un renombre, quiero hacer un poco de énfasis en José. En José mencionó la salida de Egipto como un hecho. Incluso dio órdenes respecto a sus huesos en el versículo 22. Y esto habla de fe, y claro que cada uno de los demás tuvo también su aspecto de fe. Solo quiero hacer un poco de énfasis en eso, porque llama mucho mi atención cómo un hombre puede dar instrucciones de algo que no ha pasado, que va a pasar dentro de 400 años, y que se cumple tal y como él lo había creído. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. Y esta es la fe. Creer en lo que Dios dice, aunque todavía no suceda, aunque no tenga las evidencias ni forma de comprobarlo. Si Dios lo ha dicho, mi responsabilidad es creerle a Dios. Hermanos, la fe es tan importante para Dios que Él mismo en este capítulo, en el versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, dice el versículo, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si le queda alguna duda de cuán importante para Dios es la fe, mire, tan solo en el Evangelio de Juan le voy a dar un dato importante, y ojalá y no me crea, y vaya y lo lea y lo confirme usted. Solo en el Evangelio de Juan, casi 100 veces aparecen frases como estas. En forma positiva, el que cree, creyendo, creían, crea, creyó. Y en forma negativa, no creían, no creyó, no cree o no creyeron. Estas frases son sinónimos de fe, y solamente en el Evangelio de Juan aparece casi 100 veces. Le vuelvo a repetir, ojalá y no me crea, y vaya al Evangelio de Juan y compruebe que en verdad casi 100 veces, hermanos, aparece la palabra fe con algún sinónimo, ya sea en positivo o en negativo. Imagínense qué tan importante será para Dios si tan solo en un solo libro
aparece casi 100 veces. Imagínese cuántas veces aparece a lo largo de toda la Biblia. Aquí me surge una pregunta. ¿Cómo llegó la fe a mí? ¿Cómo llegó la fe a usted? Cuando yo quizás solo tenía la fe intelectual de creer que existe Dios, o una fe sincera, genuina, pero depositada en algo falso, si yo solamente tenía una de esas dos opciones, o las dos, pero no tenía la tercera, que es la verídica, que es la bíblica, que es la que Dios pide, creer en Dios igual a creerle a Dios, ¿cómo llegó a mí esa fe? ¿Cómo llega esa fe al hombre? Es importante responder esta pregunta porque esto nos va a ayudar mucho, sobre todo cuando nosotros estemos en una labor de evangelismo. A veces, cuando nosotros compartimos de la palabra y estamos hablando a la gente del plan de salvación, nosotros quisiéramos poner la fe en ellos. Quisiéramos tener la capacidad para introducir a su ser la necesidad de tener fe en Dios, de creerle a Dios. Pero la misma Biblia nos responde esta pregunta y es necesario ir a Romanos 10:17. En Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, si tú en este día quieres que alguien que está cercano a ti, algún amigo, algún hermano, alguna persona que tú quieres compartirle del plan de salvación y que tú quieres que esa persona llegue a tener esa fe salvadora, esa fe que se deposita en la obra y sacrificio redentor de Jesucristo, solo hay una forma de que a esa persona le llegue la fe. Hay que estar expuesto a la palabra de Dios. Tú tienes que llegar con esa persona y hacerle de alguna forma que lea la Biblia, que escuche la palabra. No hay otra forma en la que esa persona puede llegar a tener esa fe que va a darle el regalo de la salvación de vida eterna a través de la obra de Jesucristo. Exponernos pues a la palabra de Dios, o nosotros que ya somos salvos, cuando nos expusimos a la palabra de Dios, la fe llegó. No hay otra fuente de fe. Fuera de la palabra de Dios no se puede llegar a obtener esa fe. A manera de repaso, quiero mencionar que hemos visto, quizá brevemente, que hay una fe intelectual, hay una fe que no pasa de llegar al razonamiento de que yo creo que Dios existe. Hay personas que tienen una fe genuina, pero basada o depositada en algo falso, y esa fe no sirve, porque podríamos decir que esa persona está sinceramente equivocado. Vimos también que hay un tercer grupo de personas en el cual nos encontramos nosotros, que hemos recibido la salvación a través de Jesucristo por medio de la fe, y somos aquellas personas que pasamos de creer que Dios existe a creerle a Dios, que pasamos de depositar nuestra fe quizás sincera y genuina en algo falso, pasamos a depositarla en el único Dios verdadero. Esa fe de la que habla la Biblia en Hebreos capítulo 11 es esa fe que puede creerle a Dios aunque no tenga evidencias palpables, aunque no haya visto ni siquiera una pista, simple y sencillamente porque Dios lo dijo, yo lo creo. Porque para Dios
Un dicho es igual a un hecho. Podemos ver que es posible para un hombre creer en cosas aunque sean por cientos de años de anticipación, que eso se diga, como en el caso de José, que le dijo a sus hermanos: en 400 años Dios los va a visitar y los va a sacar de aquí, y cuando eso suceda quiero que se lleven mis huesos. Eso es fe, hermanos, eso es fe. La pregunta que quizás podemos usar para terminar, para concluir, es: ¿cómo estoy yo ahora en la fe? Hemos hablado de la fe y quizás nos hemos enfocado a la parte de salvación, pero también la Biblia, no olvidemos que dice: el justo por la fe vivirá. El Señor quiere que no solamente consigamos la salvación por fe, sino que andemos por fe y no por vista, que nos sostengamos como viendo al invisible, que veamos qué cualidades caracterizaron a aquellos hombres de fe y les imitemos. También quiero decirte que la Biblia dice y permite imitar la fe, pero la fe de aquellos que tienen esa genuina fe. ¿Qué es esa fe depositada en Dios, en el único Dios verdadero? Creerle a Dios es el reto de cada día de cada cristiano, no solamente para la salvación, sino para la vida diaria. ¿Qué está pasando hoy en tu vida? ¿Qué te aflige? ¿Qué pruebas? ¿Qué dificultades enfrentas? ¿Sabes? Échate un vistazo en la Escritura. Lee las promesas de Dios que se relacionan a tu problema y créelas. Si estás pasando por un momento de soledad, tienes que creer que Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si tienes problemas económicos, circunstancias que se tengan que ver con el dinero, tienes que creer que Dios dice que Dios te va a sustentar, que si sustenta a las aves del cielo, que tú vales mucho más que ellas y te va a sustentar. Cada promesa de Dios tiene que ser creída. Y nuestra aflicción, nuestro dolor, nuestra prueba, nuestras circunstancias adversas, de verdad, hay una promesa en la Biblia que nos puede ayudar a sobrellevar cada una de las situaciones difíciles que estemos enfrentando. No hay otra forma, hermanitos. No hay otro método. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú ya te acercaste a Él y has creído que Él existe y le has creído a Él, ahora el reto también es día a día seguir creyendo en cada una de las promesas que Él ha plasmado en las Escrituras. Que Dios les bendiga.